El servicio de imagenología actualmente es integral. El Departamento de Radiodiagnóstico e Imagen de nuestro hospital es una unidad que al momento ofrece diferentes servicios, tales como ecografía, radiografía, tomografía y mamografía. Por ejemplo, está enfocado, en el caso de las ecografías, a determinar patologías en el producto que se encuentra dentro del útero materno. Podemos realizar ecografías obstétricas, ecografías de la glándula mamaria, ecografía de útero, de ovarios. Podemos realizar tomografías del cráneo con el fin de determinar patologías tumorales, infecciosas o hemorrágicas. Lo mismo sucede con el caso del cuello, tórax, abdomen o la circulación de todo el cuerpo. Podemos determinar cualquier tipo de patología en cualquier tipo de órgano. ¿Cuáles son las patologías que pueden valorarse mediante exámenes de ecografía y tomografía? Pero también, ¿cuáles son las diferencias entre estos dos tipos de estudios médicos? Bueno, las diferencias es que partimos desde principios físicos básicos. Es importante que la población conozca que en el caso de la ecografía nosotros utilizamos ondas sonoras para la obtención de imágenes. Es decir, que va a ser un método inocuo y no va a producir daños en el paciente. En cambio, con la radiografía, con la tomografía y la mamografía, pero sobre todo con la tomografía, el paciente debe ser expuesto a una fuente de radiación. Cuando a veces escuchamos el término radiación, nuestros sentidos tienden a alterarse, pero se debe tomar en cuenta que los equipos con los que contamos en la actualidad permiten que la dosis de radiación absorbida por parte del paciente sea mínima. Eso en cuanto a las diferencias físicas. En cuanto a las diferencias clínicas como tal, la ecografía, por ejemplo, tiene muchas aplicaciones. La utilizamos tal cual en el ámbito obstétrico con el fin de determinar cómo está dándose el crecimiento, el desarrollo, la morfología de un producto. Podemos utilizarla de igual manera para ver patología mamaria del útero o de los ovarios. Utilizamos en el caso de las ecografías transfontanelares para ver el estado del cerebro del bebé y de igual manera patologías, por ejemplo, a nivel del cuello, de las estructuras intraabdominales y de la circulación de cuello y extremidades. Con la tomografía nosotros en cambio realizamos un barrido o un rastreo, cortes milimétricos que pueden ir desde la cabeza hasta la punta de los pies. Estos cortes milimétricos son a manera de rebanadas de pan y nos permiten realizar reconstrucciones volumétricas y tridimensionales de cada parte del cuerpo. De igual manera, su utilización es muy amplia clínicamente. Existen más de 30 estudios tomográficos que podemos realizar con este equipo, entre ellos, por ejemplo, tomografías de cráneo que nos permiten, por ejemplo, valorar patologías tumorales, hemorrágicas o en el caso de infartos. De igual manera, a nivel de cuello, tórax y abdomen podemos valorar patologías infecciosas, tumorales y hemorrágicas, y también es un excelente método para determinar cómo se encuentra la circulación en todo nuestro cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Para conocimiento de nuestros oyentes, ¿cuánto tiempo lleva realizarse una tomografía? ¿En qué tiempo se podrían entregar los resultados? ¿Y cuál es el costo de este examen si se lo realizan en centros particulares? Vale la pena indicar que a nivel de salud pública estos estudios no tienen ningún costo, pero con la pregunta referente de manera particular, los costos pueden oscilar entre $80 a $280, dependiendo la estructura anatómica que tengamos que explorar. Además, el precio va a variar dependiendo si es que el estudio tomográfico solicitado es simple o es contrastado. En el caso de que el estudio sea contrastado, el costo va a ser más elevado debido a que tenemos que utilizar sales yodadas no iónicas en el interior de las cavidades corporales y por lo tanto el costo va a ascender. En cuanto a la pregunta de cuánto dura un estudio tomográfico, de igual manera, depende de la estructura anatómica que tenemos que valorar. El paciente permanecerá en la camilla o el rastreo o el barrido tomográfico va a durar entre 5 a 20 minutos, pero es importante que la ciudadanía conozca que cuando tenga su agendamiento por consulta externa de una tomografía, probablemente permanezca entre 1 hora a 1 hora y media con nosotros, debido a que gran parte de estudios tomográficos requieren de una preparación previa antes de ingresar a la sala de tomografía. Una vez finalizado el estudio, en el caso de ser tomografías simples, el paciente puede retirarse de nuestra unidad a sus actividades de manera inmediata, mientras que si el estudio fue contrastado, el paciente seguramente permanecerá con nosotros entre 20 a 30 minutos más con el fin de asegurarnos de que no se presenten reacciones adversas o reacciones alérgicas secundarias de la utilización del medio de contraste. La emisión de los informes o la lectura de los informes, en el caso de los pacientes que sean derivados de emergencia o de hospitalización, se les entrega a la brevedad posible, mientras que los pacientes que son asignados su cita previamente por consulta externa, el informe puede tardar en emitirse entre 48 a 72 horas hábiles. Para que una persona se pueda realizar exámenes de ecografía y tomografía, ¿existe una edad específica o parámetros que deba cumplir? No existe ninguna contraindicación, enfocándonos básicamente, por ejemplo, en primer lugar, en la ecografía. No existe contraindicación ni en la edad ni en el sexo. Como mencionamos, la ecografía puede ser utilizada, al ser un método inocuo, desde la parte intrauterina. Por lo tanto, se puede utilizarla con seguridad en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes o adultos mayores. Con la tomografía, si bien es cierto, no existe
existe tampoco una contraindicación absoluta en cuanto a la edad o el sexo, sí existe un grupo poblacional en el que nosotros tenemos mucho cuidado, y este grupo poblacional se refiere o hace referencia a las mujeres gestantes o embarazadas, ya que la evidencia demuestra que si una paciente en estado gestante es expuesta a radiación durante este periodo, el producto puede desencadenar malformaciones congénitas, retraso de crecimiento, entre otro tipo de patologías. En este grupo de pacientes solamente se realizarán tomografías en caso estrictamente necesario y en caso de que la vida de la madre se vea comprometida. En caso de realizarlo, el equipo o el personal con el que contamos está ampliamente capacitado para realizar una protección adicional con material bromado al producto con el fin de que no se exponga a radiación. Actualmente, ¿con qué profesionales cuenta el servicio de imagenología y qué funciones desempeñan? En nuestra unidad trabajamos conjuntamente licenciados en imagenología y médicos especialistas en radiodiagnóstico e imagen, que si bien es cierto somos parte del mismo equipo, realizamos funciones diferentes. Por ejemplo, en el caso de los licenciados en imagenología, ellos, tras haber realizado varios años de estudio en esta área, son los encargados de lo que yo suelo decir, de que la magia suceda, ya que ellos son los encargados de preparar a los pacientes y llevar a cabo los distintos estudios de radiografía, de mamografía o de tomografía con una técnica impecable, para posteriormente estas imágenes ser procesadas y realizar las reconstrucciones respectivas. Mientras que los médicos especialistas en radiodiagnóstico e imagen somos médicos que tenemos una formación previa de 6 años en medicina, 1 año de medicatura rural y 4 años más de especialidad, y somos los encargados de realizar las ecografías de todas las partes del cuerpo, así como realizar la lectura o interpretar los distintos estudios que han realizado previamente los licenciados en imagen. Es decir, que nosotros estamos capacitados para emitir el diagnóstico radiológico probable de una enfermedad. Al día de hoy contamos con 8 licenciados en imagenología y 4 médicos especialistas en radiodiagnóstico e imagen. Finalmente, recordemos a la ciudadanía cómo se debe proceder para recibir atención en este establecimiento de salud y asimismo destacar que todos los servicios son gratuitos. Por supuesto, como usted lo acaba de mencionar, los estudios en nuestro hospital no tienen ningún costo, son completamente gratuitos. Para que los pacientes puedan acceder a realizarse, ya sea las ecografías, radiografías, tomografías, deben acudir inicialmente con un pedido de su médico de cabecera. El paciente con esta solicitud se acerca a nuestro departamento y nosotros le agendaremos con la hora y el día respectivos. De igual manera, no existe ningún inconveniente en la recepción de las solicitudes de imagen de los pacientes que sean derivados desde el IES. Únicamente tienen que venir con su hoja de referencia con el formulario 012 y 053 para proceder con la realización de los estudios.